Ricardo Tito Gómez, Nuestros sueños y la distancia, extraído del álbum Viajero de Sueños, grabado para el sello Music Hall, lado 2 en el número 1 en el año 1978. Los del Maguaré, de Cini, Gómez y Sheridan, Nuestros sueños y la distancia. Saludamos a la gente que está cumpliendo años, amiga del Facebook hoy, ¿eh? Pablo Viana, el doctor Pablo Viana. Pablito, un saludo grande para vos. Norma Benítez también está cumpliendo años. Isabel Fernández y Pampi Vitale. Un saludo grande para vos, Pampi. Espero que estés pasando lindo tu día. Feliz cumpleaños. Feliz cumpleaños para todos. Y también para todos aquellos a los cuales no lo tenemos amigo en el Facebook, pero hoy también están cumpliendo años. Saludos para todos ellos. Estamos recordando entonces el nacimiento en el día de ayer de Ricardo Tito Gómez. Vamos a escuchar Niña del Ñangapirí, un chamamé de Ricardo Tito Gómez y Julián Cini. Esta obra monumental tiene como uno de sus autores al curuzucuateño Ricardo Tito Gómez, quien luego de radicarse en Mercedes Corrientes integró el conjunto Los Hijos del Payubre, luego los de Imaguaré, donde Tito Gómez, además de aportar la voz y su guitarra, se convierte en uno de los principales compositores del cancionero correntino, componiendo obras como esta que vamos a compartir. Niña del Ñangapirí, los de Imaguaré. Hoy anduve por el monte de mis años inocentes, pellizcando la dulzura roja del Ñangapirí. Y un noviembre de hace mucho se estrujó contra mis dientes y sangró un bello recuerdo de mi tiempo curumí. Yo era chico todavía, guricito cabezudo, que aprendió a robarle al monte su dulzor primaveral. Y esa siesta entre zorzales fui pombero corajudo, cuando te cambió un puñado por un beso, te acordás. Yo me fui como los ríos, sur abajo de la vida. Vos quedaste en mis corrientes y ya nunca más te vi. Hoy que vuelvo, niño hombre, con el alma dolorida, te recuerdo emocionado, niña del Ñangapirí. Y ojalá que un viento norte, de esos vientos musiqueros que en la noche de mi pueblo desparrama serenata y zapucay, lleve lejos, no sé a dónde, y te deje en tu ventana esta flor de mi ternura que nació por recordar. Yo era chico todavía, guricito cabezudo, que aprendió a robarle al monte su dulzor primaveral. Y esa siesta entre zorzales fui pombero corajudo, cuando te cambió un puñado
por un beso te acordás. Yo me fui como los ríos, sur abajo de la vida. Vos quedaste en mi corrientes y ya nunca más te vi. Hoy que vuelvo, niño hombre, con el alma dolorida, te recuerdo emocionado, niña del Ñangapirí. Paisaje del litoral. Estábamos escuchando a los de Imaguaré en un chamamé de Ricardo Tito Gómez y Julián Cini, Niña del Ñangapirí, extraído del álbum Viajero de Sueños, grabado para el sello Music Hall, lado 1, en el número 5, año 1978. Los de Imaguaré, Niña del Ñangapirí. 35 minutos después de las 18 horas, en los controles Marcos Favotti, hoy aquí en Paisaje del Litoral. ¿Está el Zapucay? ¿No querés pegar el Zapucay? Bueno, Farmacia Pasteur, Verón de Estrada, número 1253, en la farmacia de turno, teléfono 42 21 56. Ahí está el saludo. Bueno, recién recibimos un mensaje de Rubén Gómez. Un saludo grande para vos, Rubén, que está escuchando Paisaje del Litoral. Y nos ponemos contentísimos porque estás bien ya. Les cuento a la gente que nosotros los músicos estábamos al tanto, aunque yo me enteré un poquito tarde, pero estamos al tanto. Tuvo un momento muy difícil de salud. Estuvo bastante mal y se le complicó algo que tenía, y entonces pasó un momento bastante fuerte, ¿no es cierto? Pero gracias a Dios salió bien y ya está bien. Yo estuve conversando con él y así que nos manda un saludito, nos ponemos muy contentos, así que mejorate ahí rápido, porque mirá que el 8 de febrero tenés que ir a cantar tango. Bueno, vamos a escuchar la voz de nuestro amigo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Rubén Gómez? Sí, abrazo grandote. Arrancamos con el programa, te estoy escuchando. Te mando un mensajecito. Espero reciba. Un abrazo grande, mi querido amigo. Metele un chamamecito. Es del río y del el sauce y el río, si por ahí encontrás, ponele el sauce y el río, lindo chamamé. Gracias, un abrazo. Yo miraba el río aquel remancear en soledad junto a la barranca, me extasiaba el saucedal que en sus lágrimas lloró su adiós sin palabras, sus verdores destiñó junto al agua que se va, costeando en su marcha, y mi vista se perdió por seguir su trajinar, bosquejando una canción. Quien pudiera al río bogar, ser un gris camalotal al caer la tarde, las estrellas por candil y una luna de papel tranqueando a mi lado, contemplando algún fogón que encendiera un pescador junto a la ranchada. Por remo mi soledad, por camino mi ilusión, por destino mi ansiedad. Y mis sueños van también junto al vuelo de un biguá a cielos lejanos, a jugar en soledad con las cimbras del amor por caminos largos. Yo que en vez de pescador solo he sido un soñador, me quedé soñando, pero envidio al río feliz que se viste de verdor cuando encuentra un saucedal.
Quien pudiera al río bogar ser un gris camalotal al caer la tarde, las estrellas por candil y una luna de papel tranqueando a mi lado, contemplando algún fogón que encendiera un pescador junto a la por camino mi ilusión, por destino mi ansiedad. Y mis sueños van también junto al vuelo de un biguá a cielos lejanos, a jugar en soledad con las cimbras del amor, por caminos largos. Yo que en vez de pescador solo he sido un soñador, me quedé soñando, pero envidio el río feliz que se viste de verdor cuando encuentra un saucedal. Yo que en vez de pescador solo he sido un soñador, me quedé soñando, pero envidio el río feliz. Cuando encuentra un saucedal. Estábamos escuchando a Coqui Ortiz en un chamamé que le pertenece al mismo Coqui Ortiz, El Sauce y el Río. Y lo estábamos escuchando porque lo pedía Rubén Gómez. Como decía, ya está bien, gracias a Dios. Está bien, así que estamos muy contentos todos los amigos. Me enteré porque le encontré al amigo Carlitos Lorenzola ahí en el Banco Nación y me contó, me dijo, Rubén, está jodido. Bueno, entonces fui a verle, no ese día, sino el otro día, y ya estaba bien ya. Así que nos ponemos muy contentos, toda la gente que te quiere, Rubén. Y le voy a contar a la gente que Rubén grabó un tema, grabó un disco último, tiene varios temas grabados, varios temas ya grabados, y grabó uno nuevito ahora, que lo compuso junto a René Corcho Borderes y Caroso Gutiérrez, y lo grabó ahí en el estudio de Caroso Gutiérrez. Creo que toca Pelusa el acordeón, no me acuerdo si es Pelusa o... Sí, creo que es Pelusa, o si no es Rosas, Braulio Rosas, uno de los dos, no me estoy acordando en este momento. Vamos a escuchar a Rubén Gómez en un chamamé de René Corcho Borderes, Rubén Gómez y Orlando Caroso Gutiérrez, Bitácora del Litoral. Este programa de pesca navega por el Paraná, buscando buenos lugares para poder pescar. Viene navegando de Goya, la cuna del surubí, para contarte, chamigo, qué hermoso es vivir allí. Bitácora del litoral navega con Pedrosa para mostrarte, chamigo, cómo se puede pescar. Decirle a los pescadores, los peces deben cuidar, los peces del viejo río, de mi río Paraná. Y a vos, tigre de los ríos, mi dorado, quiero seguir viéndote saltar en las correderas detrás de una mojada. Y mi surubí en las profundidades del río, atrapar una morena o un cascarudo raíz. Con una misión de río, de remansos y correderas, buscando siempre un dorado que entre las piedras se espera. Y bien despunta el alba, Bitácora está en el río, riles, cañas y carnadas, buscando un surubí dormido.
bitácora del litoral, navega con Pedrosa para mostrarte, chamigo, cómo se puede pescar. Decirle a los pescadores, los peces deben cuidar, los peces del viejo río, de mi río Paraná. Decirle a los pescadores, los peces deben cuidar, los peces del viejo río, de mi río Paraná. Paisaje del litoral, defendiendo la cultura popular y regional en el marco de la expresión artística. Estábamos escuchando a Rubén Gómez en un chamamé de René Corcho Borderes. Rubén Gómez y Orlando Caroso Gutiérrez, Bitácora del Litoral. Han transcurrido 46 minutos después de las 18 horas. Vamos a ir al número 28. Bueno, vamos a saludar a Carlos Itatí Acevedo. Muy buenas tardes, amigo, dice desde Buenos Aires. Nos está escuchando, así que muchísimas gracias. María Elvira Nieto, buenas tardes, Eduardo. Buena música, como siempre. A María Elvira Nieto le hicieron un chamamé, que después yo le voy a armar bien la historia de cómo se armó ese chamamé y vamos a compartirlo acá. Lo grabaron los hermanos Estigarribia, donde nombra todo lo que ella hizo por esa escuela, ese colegio nocturno que le costó tanto hacer, ¿recuerdan? Así que vamos a estar compartiéndolo, espero que ni bien tenga armada la historia, se lo vamos a compartir. Carlos Itatí Acevedo, entonces, buenas tardes, Eduardo, amigo, musiquero. Ramón, te estoy escuchando y viendo a la vez como siempre. Muy bueno tu programa. Un saludo para todos tus oyentes. Abrazo, amigo, desde Buenos Aires, don Carlos Itatí Acevedo. Les cuento. El goyano Carlos Itatí Acevedo, en el año 1969, en Rosario, compró su primer acordeón. Allí vivió hasta 1975, después volvió a Goya. En ese periodo fue convocado por las hermanas Bermúdez a integrar su conjunto Villa Bertet, Chaco, desde 1975 hasta 1978. Después partió hacia Buenos Aires para formar su propia agrupación hasta 1994, donde es convocado por las hermanas Vallejos hasta 1997. Luego formó un grupo con el cual grabó un disco con el dúo Pérez del Bon en el bandoneón, Lidio Riera, hermano de Blasito Martínez Riera, desde el 2000 hasta el 2004. Luego fue invitado por Polito Castillo para integrar la embajada cartelera de Polito Castillo, con la cual en el año 2005 actuaron en Corrientes Capital, junto al Gordo Copelo, Marcianita Ábalos, Damasio Esquivel, Iris Mabel Pelufo y varios más. Luego hizo un paréntesis porque le regaló su acordeón a su hijo Carlos Daniel Acevedo para que integre el nuevo conjunto que organizó Andrés Carles al separarse del conjunto Sánchez Carles. Luego de un parate de 8 años, en el año 2013 compra nuevamente otro acordeón y forma su conjunto, el goyano Carlos Itatí Acevedo. Lleva grabados 5 discos hasta el momento. Tiene como su espejo musical y es un gran admirador de su amigo Roque Librado González. Siempre lo iba a visitar a su casa, a Roque Librado González. Una vez le llevó su acordeón para que lo arregle porque un registro o un cambio de voz no entraba bien. Y González lo hizo pasar a su taller y ahí estaba el acordeón de Roque Librado González, quien lo invitó a tocarlo. Acevedo tocó, por supuesto, en el acordeón de Roque Librado González, y entre ellos le tocó un tema de él, un tema propio de Acevedo, al cual Roque Librado González sugirió unos pequeños arreglos. Es por ello que comparten su autoría, de Carlos Itatí Acevedo
y Roque Librado González, compartiendo melodías. Maestro Roque Librado González, mil gracias por compartir esta obra musical y por honrar la música guaraní. Estábamos escuchando al goyano Carlos Itatí Acevedo en un chamamé que le pertenece al mismo Carlos Itatí Acevedo y Roque Librado González, compartiendo melodías, extraído del álbum Soñé que contigo estaba, el goyano Carlos Itatí Acevedo, con el dúo Gómez Benítez. Carlos Itatí Acevedo compartiendo melodías. 53 minutos después de las 18 horas. Recordamos las efemérides chamameceras gracias a la Fundación Memoria del Chamamé. Un día como hoy, en 1938, nace en Campocheto, departamento La Paz, Entre Ríos, Oscar Ríos, cantante, guitarrista, autor y compositor, que fuera miembro integrante del conjunto del Rey Tarragorros. En 1939 nace en Corrientes Martina Iñiguez, poeta y letrista. ¡Qué poeta! Con Mateo compuso Volver a mi pueblo. En 1959 nace en Villaucampo, Santa Fe, Pochi Base, cantante, guitarrista, autor, compositor, otro querido amigo también. En 1965 nace en Corrientes Adolfo Alegre, bandoneonista y compositor. En 1981 fallece en Buenos Aires Juan Gian Antonio, pianista, clarinista, bandoneonista y compositor. En 1981 fallece en Buenos Aires Pedro Mendoza, periodista, difusor chamamecero, bandoneonista, autor y compositor. En 2008 fallece en Posada Misiones Bernardo
Ranaletti, poeta y letrista. Vamos a escuchar a continuación La Lagartija, un chamamé de Tránsito Cocomarola y Ernesto Montiel. Pertenece a Ernesto Montiel y Armando Nelli en versión de Tránsito Cocomarola y su conjunto. Pero quiero destacar en esta grabación la participación de músicos que fueron pioneros del chamamé. Tránsito Cocomarola en bandoneón, Ernesto Montiel en acordeón y Antonio Nis en guitarra. La Lagartija. Estábamos escuchando La Lagartija, un chamamé de Ernesto Montiel y Armando Nelli en versión de Tránsito de Cocomarola y su conjunto, con la participación en acordeón de don Ernesto Montiel, en guitarras con Antonio Nis, el bandoneón de Tránsito de Cocomarola. Un lujo de músicos participando en esta obra. Extraído del disco El Taitá Marola, lado 2, en el número 6, grabado para el sello Philip en el año 1963. Tránsito Cocomarola y su conjunto, La Lagartija. ¿Tenemos un lugar para un chamamé más o no? Bueno, estamos en la cortina con Rudy y Nini Flores. O sea que vamos a escuchar Refugio de Soñadores, que da nombre a un disco de Rudy y Nini Flores. Es un chamamé instrumental. ¿Y por qué ese título? Refugio de Soñadores. Porque hace referencia a un lugar, a una casa, a lo de Coco y Alba Mansilla. Agradecemos a la Fundación Memoria de Chamamé, de donde extrajimos la explicación del origen de este chamamé, con las palabras del mismo Rudy Flores. La familia Mansilla estaba compuesta por Coco, Mansilla y Alba, que era su mujer. Venían del Chaco, más precisamente de General Pinedo, y vivían en San Telmo, cerca del Parque Lezama, por la calle Brasil. Yo conocí a esa familia cuando tocaba con los de Imaguaré. Una vez pasamos por ahí y nos
alojamos en su casa. Con los de Maguaré estuvimos un par de veces ahí, hasta que después nos fuimos con el Nini también. Y bueno, y a partir de ese momento nació una amistad muy linda con la familia. Con los tres, porque también tenían un hijo que era el Ruli. 3 personas maravillosas que siempre nos abrieron las puertas de su casa con tanta bondad, con tanto cariño, con tanto corazón. Era un lugar que albergaba a los músicos que venían a probar suerte a Buenos Aires. No tenían una casa muy grande, pero ellos recibían siempre de todo corazón a aquellos que no tenían lugar donde alojarse en Buenos Aires. Resulta que después ellos se transformaron en una especie así de padrinos y de familia prácticamente nuestra ya, porque cada vez que íbamos a Buenos Aires, ya con el Nini, ¿no? Después siempre parábamos en su casa y bueno, y siempre era el mismo trato cordial, franco, sincero, directo y cariñoso y afectuoso, así que nos hacían sentir como uno más de su familia. Y eran con todos así, no solamente con nosotros, con todos los músicos que se acercaban a su casa, ellos siempre le brindaban esa hospitalidad que los caracterizó siempre. Bueno, entonces el Nini no tuvo mejor idea que dedicarle un tema en forma de retribución y de agradecimiento por tantas cosas lindas que nos brindaron, por habernos recibido siempre con los brazos abiertos y por habernos dado ánimo en épocas difíciles. El Nini sintetizó con el título de ese chamamé a ese lugar, a ese rincón de amistad y de música chamamecera, sobre todo, que era la casa de la familia Mansilla. Creo que no había un título mejor que Refugio de Soñadores.